Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Ya sabes que a tu loco locutor Pablo, a Santos Amor, eso es lo que menos le importa. Lo que más le importa es que todas las semanas le dediques 20 minutitos a escuchar su podcast Conexión Vintage. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis ahí. Y después de este breve saludo vamos a dar comienzo al podcast de esta semana. Y hoy vamos a hablar de qué hacíamos en la calle para pasar el tiempo y divertirnos en esa maravillosa época que hemos llamado época vintage. Vamos a ver a qué jugábamos, cómo nos divertíamos, con qué nos escalabrábamos, con qué nos hacíamos rozaduras en las rodillas, con qué nos partíamos las cejas y con qué nos partíamos el pecho de risa. En aquella época el tema del sexo de los niños y las niñas, como ya os expliqué en el podcast de las vacaciones en los pueblos, estaba mucho más separado que ahora. Es decir, las niñas solían jugar por un lado y tenían sus juegos y los niños teníamos nuestros juegos por otro. Pero íbamos a intentar jugarlos todos porque también en aquella época de vez en cuando jugábamos todos juntos. Muy de vez en cuando, pero alguna vez sí que lo hacíamos. Los niños solíamos jugar a las canicas. Todo el mundo sabe lo que son las canicas, ¿no? Esas pequeñas bolitas de cristal con las que jugábamos pues a diferentes juegos populares. Pues por ejemplo podíamos jugar al triángulo, al cuadrado, al huevo, al guá, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se jugaba eso? Bueno, pues tú ibas con tu bolsa de canicas o tus canicas en el bolsillo. Lo bueno que tenían esos juegos es que te podías llevar las canicas al colegio. Lo malo que tenían era que si tenías un agujero en el bolsillo del pantalón, se te podían caer. Y cada vez que se te caía una canica en clase, el profesor, en un acto de lucidez, daba por hecho de que tú estabas jugando con las canicas en clase. Cosa que hacía muchísimo ruido. O sea, una canica hacía, bueno, hacía y sigue haciendo un ruido parecido a este. Mira, da la casualidad de que yo tengo unas cuantas canicas aquí. Agradable, ¿verdad? Es que si te caía una, y se iba botando por toda la clase. Cloc, 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 cloc. Hasta que el profesor esperaba que tú te levantaras, la cogieras y la llevaras. Porque el profesor daba por hecho de que como eras niño eras tonto y jugabas a las canicas en clase. No tenías otra cosa que hacer que jugar a las canicas, arriesgarte a que se te cayera y que el profesor te la quitara. A mí una vez se me debieron de caer 10 o 12, pero a intervalos. Coño, ¿tú no te das cuenta, querido profesor, querido maestro, que tengo un agujero en el bolsillo del pantalón para que se me vayan cayendo a poquitos, que no soy tanto, bueno, pues me las quito todas, el muy desalmado. Ojalá se las metiera una por una. Bueno, es igual, vamos a dejarlo estar. Todavía sigo con ese rencor infantil. Creo que voy a tener que ponerme en manos de un profesional. Bueno, a lo que iba, las canicas las llevábamos en el bolsillo, por eso los bolsillos eran tan grandes. Ay, los bolsillos de los pantalones, qué recuerdos. Bueno, y en el recreo jugábamos a las canicas, entonces tú jugabas, siempre tenías una preferida. Solía ser una china que parecían que eran de porcelana o de mármol. Y siempre tenías una preferida con la que se supone que tenías más puntería. Yo siempre os he dicho y nunca negaré que he sido un torpe para todo tipo de deportes y todo tipo de prácticas al aire libre. O sea, yo soy torpe hasta para mirar escaparates. Me arrimo tanto que me pego con el escaparate en la frente. Yo soy un peligro andante. No coordino bien los movimientos. Soy como deciros, ¿habéis visto a Fernando Romay? Bueno, pues es mucho más ágil que yo. Entonces tampoco tenía mucha puntería con las canicas, con lo cual me daba igual que se me cayeran en clase o, o que me las dejaran sacar para jugármelas en el patio. Como suena eso de jugártelas en el patio, ¿verdad? Parecía una partida de póker. García, te reto a una partida al huevo. Qué guapo estaba yo con la boca callada, coño. Llegaba siempre a casa sin canicas. Menos mal que mi padre en su fábrica se rompía muchos rodamientos y me sacaba unas canicas de acero. Bueno, son las que utilizaban luego después en las manifestaciones en el País Vasco para lanzarlas con tirachinas los del sector del metal. Y preguntad a los antidisturbios, veréis el daño que hacen. Así que yo con esas canicas reventaba más de alguna de cristal cuando le daba, claro, que era muy difícil. Y las pocas veces que le daba, luego ya no me dejaban jugar. Así que otro juego en el que me sentía totalmente frustrado.
No voy a explicaros en qué consistían ni las reglas de todos los juegos, y menos de canicas, que había cuatro o cinco, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito por encima de todos ellos para intentar recordar el máximo posible. A las niñas les gustaba jugar a la comba y a la goma. La comba era una cuerda, una soga, se ponían una a cada extremo de la soga, daban vueltas a esa soga, a esa comba, y iban entrando e iban saltando. Entraba una, daba un salto o dos, y luego entraba otra, daba un salto o dos, mientras cantaban canciones populares como el cocherito Leré. Me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré. No sigo, que se nos va el tiempo. Bien, de vez en cuando había algún niño que se lanzaba a ello, como diciendo, esto es muy fácil, lo hacen las niñas, también lo hago yo. Y las niñas además incitaban a los niños a que entraran. No os podéis imaginar la cantidad de guarrazos que he visto por parte de los chulitos de la clase cuando querían deslumbrar a las niñas y se ponían a saltar a la comba. Cuántas lágrimas, cuántos codos y cuántas rodillas despellejadas. Y qué jartas a reír. Tú mirabas al chulito de la clase y le decías, bien se te está por chulo, porque yo soy torpe y vivo dentro de mi torpeza y de mis limitaciones. Pero tú eres un chulo y te has metido un viaje cojonudo por imbécil. Qué a gusto. Se nota que también tenía mucho cariño a algún compañero de clase, ¿verdad? Insisto, tengo que hacer algo con este rencor que no me deja vivir. Si sabéis de algún remedio casero o popular, por favor, dejádmelo en los comentarios, que no me comentáis nada últimamente. Así que, por favor, ayudadme a aliviar este sufrimiento y este rencor que no me deja vivir. Bueno, las niñas también tenían otro juego que se jugaba con una goma elástica, de estas de las que se ponen en los elásticos de los pantalones, que compraban sus mamás, les compraban 5 o 6 metros de goma y se ponían dos con las piernas abiertas. Y iban subiendo la goma a diferentes alturas, ¿no? Desde el tobillo, digamos, la canilla, la rodilla, la cadera, etcétera, etcétera. Entonces tenían que hacer una especie de coreografía o de baile o de pruebas para ver cómo lo iban pasando, cómo lo iban superando, y la que iba perdiendo le tocaba quedarse a sujetar la goma. Era también muy divertido y era también muy didáctico y ayudaba mucho en la coordinación de los movimientos. Cosa que yo nunca aprendí a hacer, como ya os he dicho varias veces, pero Dios en su infinita bondad me brindaba el bello espectáculo de ver a los chulitos de la clase intentando hacerlo. ¡Qué torpes eran! Qué bien se les daba a las niñas, pero qué mal se les daba a ellos. Yo creo que Dios me obsequiaba con eso para que me olvidara de mi torpeza y de mi patosidad. Sí, yo creo que lo hacía por eso. Me decía, mira, Pablo, tú quédate ahí sentado y mira cómo estos también son torpes. No era como decirte, como para subirte un poco la autoestima. Sí, eres torpe, pero no eres el único. Lo que pasa que yo no es que fuera torpe, es que era inútil. Era, sí, sí. Luego ya cogí algo de agilidad, pero muy poca, ¿eh? No os creáis, yo el tema de la flexibilidad, como dice el gran Leo Harlem, yo tengo el síndrome del azulejo. Es más fácil cascarme que doblarme. Bueno, sigamos con los juegos populares. Había un juego en el que podíamos jugar niños y niñas que se llamaba el escondite. Creo que todavía se practica por algún sitio o lo intentamos practicar con nuestros hijos, ¿no? Jugar al escondite hasta que un día te desaparece un niño en el bosque y tienes que llamar a la Guardia Civil y al Seprona para que lo localice y se te quitan las ganas de jugar al escondite. Bueno, nosotros lo solíamos jugar en el patio del colegio o solíamos jugar en el barrio. Hasta ahora yo creo que no se dio el caso de ningún desaparecido en aquella época, pero bueno, en aquella época tampoco había mucha información. Yo no recuerdo en ningún caso de niño desaparecido jugando al escondite en mi época. Quizás lo hubo y los padres no dijeron nada porque ya tenían otros 8 o 10 niños y dijeron, mira, pues una boca menos que alimentar. Pero no se solían dar ese tipo de casos, no, no pasaba como con Chencho en La Gran Familia. No, los niños aparecíamos todos después de jugar al escondite. Lo mejor que tenía el escondite es que nos íbamos inventando las normas año tras año, ¿no? Entonces, para ver quién era la primera o el primero que tenía que contar y luego salir pitando a buscar a los demás niños
y decir que los había localizado en el punto de donde se contaba, se solía rifar, se sorteaba quién era el primero. Y para ver hasta cuánto tenía que contar, pues siempre había un límite que era hasta 100. Tenías que contar de uno en uno, que siempre había tramposos que contaban de 10 en 10, eso no valía. Y para ver cuánto tenías que contar, pues te dabas la vuelta, uno te daba por detrás con un dedo y tú ibas cogiéndole dedos de la mano hasta que acertaras. Cada vez que cogías un dedo y no acertabas, eran 10. Si acertabas a la cuarta, pues tenías que contar hasta 40. Si acertabas a la primera, pues tenías que contar hasta 10, con lo cual el resto tenía que correr mucho para esconderse rápidamente y que no te pillaran. Después de contar, tenías que avisar, por supuesto, de que ibas. ¡Allá voy! ¿No? Para avisar a la gente ya. Oye, acabad de esconderos que ya os ha dado tiempo de sobra, si no, estáis jodidos. Bueno, entonces tenías que ir corriendo a buscar a la gente. Entonces ibas, cuando veías a uno donde estaba escondido, ibas corriendo al sitio donde habías contado y decías, por Luisito, por Marina, por Lavane. Pues sí, porque Lavane también jugaba eso en el barrio. Os he dicho que Lavane era del mismo barrio y había veces que jugaba en el barrio. Para los que no sepáis quién es Lavane, os remito al episodio de las vacaciones en los pueblos. Bueno, pues eso. Y lo que ocurría es que luego se solía quedar para el final muy astuto el más veloz de todos. Y cuando ibas corriendo buscándolo y mirando a ver dónde se podía haber escondido, él salía de donde estaba agazapado corriendo hasta donde tú habías contado, cogía y decía, por mí y por todos mis compañeros, y por mí el primero. Y te daban por saco porque tenías que volver a quedártela. Esa ley yo no sé quién se la inventó, pero fue un verdadero capullo, porque gracias a esa ley yo me tiré muchas, muchas tardes contando al escondite. Sí, no sería el mejor jugando al escondite, pero era el que más rápido contaba de toda la clase. Alguna ventaja tenía que tener. Luego estaba el escondite inglés, que es una cosa parecida a la que han sacado ahora los coreanos estos de Netflix, del juego del calamar. Digo, pero ¿qué han inventado esto si nosotros ya jugábamos a esto pero sin matar a nadie? Claro. O sea, el escondite inglés era que te dabas la vuelta, te apoyabas la cara contra la pared o contra un árbol y detrás se ponía una fila pues de 5, 6, 7 niños los que jugaran. Entonces tú decías 1, 2, 3, el esconderite inglés, no decías escondite, decías esconderite, que era más largo. Te girabas y tenías que procurar pillar a alguno moviéndose. Y los demás, lógicamente, tenían que saber que se tenían que parar. Entonces, si te pillaban moviéndote, le decías, te he visto, y tenía que volver al punto de partida. Ganaba el que llegaba, lógicamente, el primero que llegaba hacia la pared sin que lo hubieran pillado. Bueno, pues, ¿qué más teníamos? Pues el tú te la quedas. El tú te la quedas también era un juego. Si os dais cuenta, me sé casi todas las normas, me las sé muy bien, lo que es el teórico. El tema práctico, insisto, se me daba muy mal. Tú te la quedas, yo creo que en mi barrio se llamaba Pablo se la queda. Hasta que dejé de jugar, yo no jugaba mucho a eso. No jugaba mucho a eso porque me aburría, coño, siempre me la quedaba yo. ¿Por qué? Porque era el torpe y el que menos corría. Es que había que tener mala baba también. ¿Sabes? El tú te la quedas era como el pilla-pilla. Entonces ibas corriendo detrás de alguno, le pillabas y corría el otro. Así de simple. Tampoco nos rompíamos mucho los cuernos con los juegos. Ojo, que no los inventamos nosotros. Es como la canción, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Esos juegos los heredábamos de nuestros hermanos mayores, ellos los heredaban de otra gente del barrio, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen esos juegos? No tengo ni idea. A lo mejor, si nos ponemos a investigar, resulta que Miguelón, el de Atapuerca, ya jugaba al escondite con sus otros congéneres, con sus vecinos, los otros Homo erectus. Sería cuestión de proponerles a los señores Juan Luis Arzuaga y Eudal Carbonell que investigaran a ver si se jugaba al escondite en aquella época. O a las tabas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chiste! ¿La habéis pillado lo de las tabas por lo de la rodilla? Es igual, dejarlo hoy, no estoy en mi mejor día tampoco. Bueno, sigamos, que después de lo del escondite te la quedas. Había otro en el que jugábamos los niños porque era muy bruto, nosotros le llamábamos punzón, tijerilla y ojo buey. ¿De qué se trataba? Bueno, pues cada equipo tenía 4 componentes. Uno se ponía de espaldas a la pared y sujetaba a los otros 3 miembros de su equipo que se apoyaban, se inclinaban, se ponían haciendo una L. Uno apoyaba su cabeza en la barriga del que estaba contra la pared para amortiguar y los demás iban poniéndose con la cabeza en el culo del otro, pero lo que es la cabeza la metían debajo, ¿sabes? Bien. Y los demás y los del equipo contrario
saltaban encima de todos ellos, así tenemos ahora la espalda. Yo lo que no sé es cómo estamos vivos, o sea, cómo nos hemos podido criar sin un corsé. Saltaban y gritaban, punzón, tijerilla y ojo buey. Y uno de ellos, el cuarto componente del equipo, tenía las manos atrás y si tenía un dedo señalando, eso era el punzón, si tenía dos dedos era la puncilla y si tenía dos dedos haciendo un círculo era el ojo buey. Y entonces tenían que acertarlo. Y el otro tenía que enseñarlo, se supone que no hacíamos trampas en eso, éramos bastante legales, no solíamos hacer trampas, y si acertábamos les tocaba a ellos ponerse. Qué jarta a reír también con eso. Yo ya podéis imaginaros quién era, ¿verdad? Sí, el que soportaba el peso de todos, porque yo no podía saltar. Y lo de agacharme, bueno, pues sí, a veces también me agachaba así, porque también he de reconocer que tenía fuerza. Pero bueno, ya llegó un momento que me cansé y dije, no, mira, me pongo yo aquí sujetándoos la cabeza a todos, que como tengo barriga, además amortiguo mucho mejor. Bueno, también jugábamos a las tabas, sí. Vamos a ver, las tabas todos sabéis lo que es, ¿no? Se cogían unas tabas que eran unos huesos de cordero o de cerdo de la rodilla, se tiraba y según la posición que cayera, pues ganaba uno o ganaba otro. Así de sencillo. Juegos populares, juegos de pastores, juegos del siglo, ni se sabe. Pero jugábamos a eso, al potro. ¿Qué era el potro? Pues a saltar. Uno se ponía inclinado con las manos agachado, haciendo también en forma de L, con las manos metidas entre las piernas, agachado, y los demás tenían que saltarle como si fuera un potro. Y entonces hacías una hilera, jugábamos 8 o 9, entonces uno saltaba, avanzaba 2 o 3 pasos y se inclinaba en los demás, y íbamos saltando uno detrás de otro hasta que hacíamos un recorrido. También muy didáctico, también he jugado muy poco a eso, también, sí, también me caía mucho. ¿Qué queréis que le haga? Era torpe, sigo siéndolo. Bueno, ¿qué más? ¿A qué más jugábamos? Por ejemplo, bueno, escondite inglés, ya os lo he dicho, la peonza. Ah, la peonza. No las peonzas que hay ahora que son electrónicas de los chinos, tienen muchos colorines. No, la peonza de madera. Y ya el trompón era la leche. El trompón era el padre de la peonza. El trompón era un tocho de madera redondo que podía pesar 8 o 10 kilos, como una bola de lanzamiento de peso. Bueno, tanto no, pero sí que pesaba bastante. Entonces tú hacías un círculo en el suelo y con tu peonza tenías que echar la peonza de los otros que se quedaban en el medio. Si le pegabas con el trompón un buen viaje a la peonza del medio, podías llegar a cascarla por la mitad. Había quienes le cambiaban la punta y le ponían una punta de acero, de hierro, pero una punta de obra, porque éramos muy brutos, os lo he dicho muchas veces, éramos muy brutos. Luego ya salieron peonzas más pequeñitas, más normalitas, y los trompones, porque es que además los trompones costaban una pasta, las peonzas costaban unas 15 pelas en mi época, estoy hablando del año 75, 76, 15 pesetas en euros, para que nos centremos, son céntimos de euros, pues unos 5, 10, unos 10 céntimos de euro más o menos, unos 9 céntimos de euro. Era lo que costaba. Y luego le poníamos al final de la cuerda, porque la peonza, todos sabéis cómo, todas y todos sabemos cómo funcionaba, tenías que enroscarle una cuerda y luego tirabas de esa cuerda y con la inercia que cogía, con la fuerza que cogía, giraba, la tenías que coger con la mano y llevarla hasta donde estaban las otras para, a base de golpes, sacarlas del círculo. Bueno, pues al final de la cuerda poníamos una moneda de 2,50 o una chapa de Coca-Cola a la que le hacíamos un agujero, porque claro, la moneda de 2,50, te digo yo lo que te duraba. 2,50 me refiero a 2 pesetas con 50. Te digo yo lo que te duraba. También había monedas de 50 céntimos de peseta. Eso ya no me pidáis que os calcule lo que era en céntimos, porque no, esa es imposible. Vale. El secreto decían que estaba en saber atar, en saber rodear bien la peonza con la cuerda para que saliera, para que tuviera fuerza. Bien, ahí no puedo deciros que yo era malo. ¿Por qué? Porque no me compraron la peonza. En una cosa que a lo mejor era, sabía tirarla, porque tenía compañeros que me la prestaban y sabía tirarla y se me daba bien, pero no me la compraron. ¿Qué le vamos a hacer para una cosa en la que a lo mejor podría haber llegado a ser campeón de Burgos o de Castilla y León? Pues me queda el trauma de saber que podría haber sido de mí si me hubieran comprado esa peonza. Y luego había otro juego que se llamaba el bote, que me consta que todavía se juega en muchos pueblos de Burgos por la noche los niños. El bote es así de sencillo, se llama el bote porque se juega con un bote de conserva, se le meten dentro unas piedras, se cierra para que no se salgan las piedras, se lanza al aire
se dice quién lo tiene que coger y el que lo coge, luego tiene que ir. Es una mezcla del pilla-pilla, escondite, etcétera, etcétera. Muy divertido y me consta que, por ejemplo, en Mozoncillo de Juarros, pueblo de la comarca de Juarros de Burgos, un gran pueblo con muy buena gente y unos padres muy responsables que permiten que sus niños pequeños jueguen por la noche al bote, cosa que debería hacerse más en los pueblos, dejar salir a los niños hasta las 8, las 9 o las 10 de la noche a que jueguen al bote, que no pasa nada, en una era, en cualquier sitio donde no haya coches y esos niños juegan al aire libre. Un hurra por esa gente de Mozoncillo de Juarros que me consta que más de uno y más de dos me escuchan. Bueno, y hasta aquí más o menos, pues los juegos populares que teníamos en nuestra época. Nos divertíamos mucho. Nos escalabrábamos, claro que nos escalabrábamos, nos metíamos unos viajes jugando al pañuelo también, el pañuelo, otro día, ya digo que no, es que había tantos que no nos da para hablar de todos con 20 minutos y no voy a hacer una segunda parte. No, porque la semana que viene me tendré que informar un poquito de los juegos actuales. Sí que por supuesto tocaremos las videoconsolas, como no, pero hay más cosas aparte de eso. Espero que os haya gustado. Espero, por favor, que si alguien sabe de algún remedio casero para intentar apartar de mí este odio y este rencor que siento hacia mi época de la EGB, en la FP tampoco me fue mucho mejor, pero bueno, que por favor me lo diga en comentarios. ¿eh? Para ver si poquito a poco puedo ir eliminando esos traumas de mi vida y de mi interior que me atormentan y no me dejan vivir. Es mentira, yo vivo de puta madre, con traumas o sin traumas. Bueno, sé que quedan muchos juegos, sé que nos quedan las chapas, alguno me va a decir las chapas y la rana, y lo sé, pero es imposible decirlos todos. Y por hoy nada más, queridos y queridas, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por esos 20 minutitos o 21 o 22 que me dedicáis todas las semanas, espero que sigáis ahí, que no me abandonéis, que para mí sois muy importantes y para mí sobre todo es muy importante saber que de vez en cuando pongo una sonrisa en vuestras caras. Besos mil para todos y para todas. Se despide vuestro loco locutor que os quiere mucho y me consta que lo sabéis, hasta el episodio número 20 que será la próxima semana. 20 episodios ya, ¿quién lo iba a decir que íbamos a llegar tan lejos? Un beso enorme y no olvidéis que quien os habla, vuestro loco locutor Pablo A. Santos Amor, os quiere y os desea una muy feliz semana. Espero que estéis ahí todos y todas la próxima vez.